día en la iglesia se recuerda a San Jerónimo, y es aquella persona que está en los comienzos allá de la iglesia por su amor a la Sagrada Escritura, por la traducción que él hizo de esas versiones para que fuera más conocida pues por todo el pueblo de Dios, de tal manera que hoy tenemos o debemos tener ese aprecio especial por la palabra de Dios. La primera lectura de este profeta Zacarías, los profetas los dividen en dos, profetas mayores, profetas menores. Es considerado uno de los profetas menores, y a este profeta le correspondió la época del posexilio. Significa que el pueblo de Israel había salido de Egipto, lo llevó Dios a la tierra prometida, estuvo buen tiempo en esa tierra prometida, y de ahí, por la infidelidad a Dios, sus pecados, se fue poco a poco deteriorando la unidad del pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios terminó lejos, terminó destruido, terminó en lo que llamaron la diáspora. La diáspora era la dispersión, terminaron pues de alguna manera desplazados de su tierra. Después vienen los profetas del exilio, que son aquellos que comienzan a alimentar en este pueblo el deseo de volver a su tierra, ese deseo de querer regresar, y entonces ellos van alimentando la esperanza del regreso. A Zacarías le corresponde ya cuando el pueblo está nuevamente en su tierra, pero ese regresar a su tierra tiene nostalgias, la nostalgia del que salió, y cuando regresa no es lo mismo. Ya la tierra no produce como producía antes, la casa no es como era antes, tienen recuerdos amargos, pero también tienen recuerdos alegres. Y hoy pintan aquí una imagen que yo alguna vez le escuché aquí. Decían, así era Arauca, así era Arauca. ¿Cómo la pinta aquí este personaje? Entonces la pinta dice, mire, el sueño que Dios tiene es una ciudad, primero una región, dice el monte es donde está construido Jerusalén, después Jerusalén, la gran ciudad, y en esa gran ciudad, ¿cómo se vive? Dice, se vive con las puertas abiertas, casas de puertas abiertas. Entonces ya nos imaginamos nosotros lo que eso es, una casa de puertas abiertas. Y luego dice, mire, frente a esa casa de puertas abiertas, entonces se sientan las familias, frente a esa casa de puertas abiertas, y dice, allí están las personas mayores. ¿Cómo describe las personas mayores? Dice, son aquellos que están ahí y que han llegado a una edad mayor y caminan doblados, apoyados en un bastón. Esa imagen yo creo que es una imagen de esas de sueño. ¿Por qué? Porque son familias que han transcurrido con la unidad, donde la gente logró llegar a la edad mayor, e incluso dice caminan apoyados en un bastón. Pero no están solo ellos, sino que allí frente a esa puerta donde están estas personas, ¿quiénes más están? Dice, están los niños que juegan y los jóvenes que hacen fiesta. Esa era, o ese es el gran sueño que ellos tenían de la reconstrucción de Jerusalén. Y allí, en medio de ese pueblo como está, dice, Dios hará presencia, Él estará ahí. Y entonces viene ese estribillo del Antiguo Testamento que dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa alianza, esa cercanía entre Dios y su pueblo. Estimados hermanos, esta imagen no es el gran deseo de la paz de nuestro país, que realmente en cada una de las casas, en cada uno de los pequeños pueblos o caseríos, allí se pueda vivir con las puertas abiertas, las personas lleguen a la mayoría
ahí disfrutando la tarde, disfrutando el amanecer, con esa cercanía de Dios. El Salmo nos muestra que para lograr eso tal vez nos hace falta parte de lo que dice el Salmo, el clamor de los que han sufrido, el clamor de aquellos que han padecido, el clamor de aquellos que tienen dificultades, el clamor de aquellos que no han podido regresar a su tierra. Y yo creo que este Salmo hay que hacerlo cada vez más presente en medio del clamor por la paz, que realmente los sufridos, los que están lejos de su tierra, los que han perdido a sus seres queridos, aumenten ese clamor para que la paz pueda llegar, la paz pueda hacerse realidad. Y luego en el Evangelio nos hablan aquí de quién es el mayor, quién es el más importante, y entonces Dios lo plantea tan sencillamente, dice, el más importante no termina siendo uno, terminan siendo dos, el que sirve y aquel que acoge al que sirve. Esos son los más importantes, aquellos que dedican su vida para servir donde Dios nos puso, y todos hemos sido llamados para eso, para servir. El padre de familia, en su familia, el educador allí en su trabajo de la educación, el que gobierna en el trabajo del gobierno, los religiosos, las religiosas, los estudiantes, todos tenemos un puesto y en ese puesto todos podemos ser importantes. Por eso démosle hoy gracias a Dios y soñemos con este mundo que Él nos pinta, ese mundo de paz, de armonía, de alegría. Como es inevitable hacer la referencia personal, por lo que hoy me recuerdan que estoy cumpliendo un año más de vida, ¿qué tendría que decir? Pensando en eso decía, yo creo que mis papás nunca se imaginaron qué fue lo que hicieron, ¿no? Simplemente allí cuando nació, esperar a ver qué fue lo que nació. Parece un muchachito. Después, ¿qué es lo que va a pasar con esta criaturita? Como decía uno, como me decía alguna vez un padre español, y esta criaturita, ¿qué va a ser de esta criaturita? Y de esa criaturita nadie sabe qué va a ser. Siempre será una historia abierta, donde uno la va construyendo cada día. Y en eso uno hace una partecita muy pequeña y el resto lo va haciendo Dios. Yo tampoco, nunca en mi vida, me imaginé qué estaría haciendo, qué tendría que hacer, cuáles serían los caminos por los cuales debería recorrer. Pero hoy, al mirar a lo largo del tiempo, ¿qué tengo que decir? Tal vez repetir lo que decía Monseñor Vicente Huertas una vez, cuando lo nombraron obispo, y entonces él dijo, ¿y yo qué culpa tengo que sea de buenas? Yo creo que a mí me cae bien repetir la frase, ¿yo qué culpa tengo que sea de buenas? Que Dios se haya fijado en este pobre ciudadano allá de una vereda que se llama Espinal, de un pueblo que casi ni aparece en el mapa, que se llama Ciénega, y que esté aquí. Hoy, ¿qué hago? Darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho y pedirle perdón a Dios por todo lo que le he impedido hacer, por todo aquello que no he permitido que Dios haga, por mis limitaciones, por mis pecados, por tal vez, todas aquellas cosas que no son de Dios, que son de uno, pero ahí estaremos. Entonces, gracias pues por venir, por armar todo este alboroto, no debería armarse, pero bueno, lo armaron, y uno aquí le toca pues simplemente agradecer, les agradezco, y que cuando el obispo cumple, pues celebremos aquí la vida de todos los hijos de Dios, de todos. Hoy sea ese momento para darle gracias a Dios por todo. Entonces, muchas gracias, sigamos celebrando nuestra